Hola a todos y bienvenidos. Hoy voy a explicar mi interpretación de Uranus 2324, ordenando las imágenes de forma cronológica para que la película se entienda mejor. Haré el montaje según sus realidades, ya que de esta manera es más fácil de entender, porque sí es verdad que la película es preciosa, pero también es cierto que juega con varias realidades, saltos temporales, recuerdos y escenas que se repiten con pequeños cambios. Así que si no se ordena bien, es fácil perderse. He utilizado la versión extendida, ya que tiene detalles que ayudan a entender mejor la trama. Aviso de que este vídeo contiene spoilers y de que mi objetivo no es contar escena por escena, sino reconstruir qué ocurre en cada realidad y qué creo que significa al final. El título tampoco está elegido al azar, porque 2324 es la fecha en la que se descubrió el planeta Urano según el calendario budista. Todo en esta película está cuidado al detalle y no te puedes perder absolutamente nada, por lo que quédate y, tras escuchar todo lo que tengo que decir, vuelve a ver la película, verás cuántos detalles nos van dando pistas sobre la trama. Empezaré presentando a los personajes, que siempre son los mismos. Cambia su destino, pero no ellas ni su esencia. Por un lado tenemos a Lynn. Lynn está marcada por una pérdida de la que se siente culpable tras un trágico incidente. Consigue cumplir su sueño de ser astronauta y tras un suceso en el espacio del que hablaremos más adelante, es capaz de ver un portal que le lleva a su pasado y a distintas versiones del mismo. Lynn nos presenta el espacio, la nostalgia y el deseo de llegar más lejos. Por otro lado, tenemos a Kat. Kat es fotógrafa, vive en Boston y es apasionada del freediving. En un momento dado, ha de viajar a Tailandia, su país natal, por razones que también descubriremos. Durante una inmersión en el océano, Kat descubre un portal a distintos momentos de su vida. Digamos que es una viajera del tiempo. Pero no es un pasado normal. Son momentos de otras versiones de su vida, en el que los acontecimientos transcurren de manera diferente. Kat nos representa el océano, el cuerpo al límite y la conexión por lo profundo. Una mira hacia arriba y la otra mira hacia abajo. Y esta es justo una de las ideas más bonitas de la película, porque el espacio y el mar, que son mundos opuestos, aquí funcionan como dos puertas hacia lo mismo. Estos túneles en el tiempo nos muestran una creencia en la reencarnación, y digo esto por la historia centrada en 1945, dado que, de no ser así, sería imposible que Kat y Lynn estuviesen presentes en esa época. Otro elemento clave es el cometa. Aparecerá en todas y cada una de las realidades, actuando como túnel o portal. Nunca lleva al futuro, siempre lleva a pasados alternativos y no cambia una única línea temporal de manera simple, sino que conecta realidades distintas. Para poder hacer el montaje, llamaré a estas distintas realidades versiones. Tendremos la versión 1 con Lynn como principal conductora y una versión 2 desde el punto de vista de Kat. Comenzamos en el año 2009. Lynn y Kat son adolescentes. Lynn está fascinada por el espacio y desde pequeña ha sentido una curiosidad por los planetas, las estrellas y todo lo que existe más allá de la Tierra. Kat, en cambio, está vinculada al mar. Su mundo es el océano. Su sueño es competir en una prueba de freediving y seguir los pasos de su madre. Las dos están profundamente enamoradas. En ese momento de la vida en el que los sueños parecen enormes, el amor parece absoluto y donde las promesas parecen durar para siempre. Nos muestran esa fuerte conexión en esta escena, donde Lynn le habla a Kat de la distancia del universo y de la idea de que el amor, de alguna manera, puede romper las leyes físicas del tiempo y el espacio. Aunque Kat no cree en esa teoría, sí cree en Lynn. Esta conversación en el puente es muy importante para entender a Lynn, ya que Kat le dice que ha decidido realizar su sueño de participar en una prueba de freediving gracias a la pasión que muestra Lynn por cumplir su sueño de ir al espacio, por lo que de alguna manera decide seguir su ejemplo. Eso nos ayuda a entender esa nostalgia, ese sentimiento de culpa y esa obsesión de volver al espacio que sentirá Lynn para revivir su pasado junto a Kat. Una mañana, mientras Lynn habla con su padre, le comenta que ha de ir a recoger a Kat, ya que va a realizar su primera competición. Va en busca de Kat, le despierta y mientras espera a que se prepare, podemos observar un detalle muy importante.
Estas fotografías en las que Kat aparece con el corte de pelo de una realidad que ocurre en la versión 2 de la historia, así como una fotografía de la madre vestida con un traje de buzo. La madre de Kat se preocupa y tienen una discusión de manera muy acalorada, pero finalmente no le impide competir. Aquí descubrimos que el padre de Kat falleció tiempo atrás y aparece otro detalle, la chaqueta que la madre le da a Lynn. Esta chaqueta reaparecerá como un objeto que nos da pistas sobre en qué realidad nos encontramos. Kat se prepara para realizar la inmersión y Lynn le hace una fotografía donde este gesto que vemos se repetirá en la versión 2, pero por motivos diferentes. Se sumerge en el océano y comienza la prueba, pero en un momento dado, durante el ascenso, sufre un problema y tiene que ser rescatada. Intentan reanimarla, pero sin éxito. Lamentablemente, Kat fallece. Lynn queda devastada y ese duelo será el origen de todo lo que vendrá después. La pérdida de Kat se convierte en una herida que Lynn nunca termina de cerrar, y aquí es donde para mí empieza de verdad la película. Porque el centro emocional de esta línea temporal no es solo el amor entre Lynn y Kat, sino también el dolor de Lynn al perderla. La madre, rota de dolor de haber perdido toda su familia, se marcha a vivir a Nueva York. Años más tarde, Lynn se convierte en astronauta y realiza su primera misión en el espacio. Hay un detalle precioso durante el despegue, un peluche de animal marino, es un guiño clarísimo a Kat. Aunque Lynn esté en el espacio, Kat sigue presente, el océano viaja con ella. La presencia de un cometa proveniente de fuera de nuestro sistema solar provoca una reacción inusual y empiezan a surgir fenómenos extraños. La nave sufre daños y Lynn se ofrece voluntaria para cambiar unas baterías en el exterior. Durante este momento, restos del cometa impactan de manera violenta en Lynn y en la estación espacial. Ella gira sin control hasta que uno de los fragmentos del cometa rompe la cuerda que le une a la nave. Está desorientada, asustada y perdida en el espacio. Y aquí ocurre algo muy importante. Ve una especie de portal, una abertura, una cortina entre mundos. No entiende qué está ocurriendo, pero sabe que lo que acaba de ver no es normal. Finalmente, el comandante consigue rescatarle y la tripulación vuelve a tierra. Pero Lynn ya no es la misma. Ha visto una puerta a su pasado, una puerta a volver a ver a Kat, y eso lo cambia todo. Es una experiencia que la rompe y al mismo tiempo le empuja a buscar respuestas. Tras regresar a la Tierra, Lynn va a Nueva York para visitar a la madre de Kat. Este momento conecta su experiencia en el espacio con la pérdida original. No solo ha sobrevivido al accidente, ha visto una puerta hacia algo que podría estar relacionado con Kat. Vemos de nuevo la chaqueta que llevaba Kat el día del accidente, y esto nos recuerda que la película está llena de pequeñas piezas repetidas, bien sean fotografías, prendas, libros o gestos. Todo parece decirnos que las realidades no están completamente separadas, hay ecos entre ellas. Décadas después, vemos una Lynn envejecida y nos habla de las numerosas investigaciones que ha dedicado al estudio del cometa y de cómo ha descubierto que puede ser la puerta a otras realidades. Ya no lo interpreta como una alucinación o una visión provocada por el miedo. Sabe que existe una manera real de cruzar ese límite. Viaja de nuevo al espacio, a una base lunar, pero su objetivo no es solo científico. Quiere alcanzar el portal, quiere encontrar la forma de cruzar a otra realidad y sobre todo quiere volver a Kat. Lynn se adentra en el agujero de gusano y lo atraviesa. Pero, ¿a dónde va? Y a partir de aquí, la película cambia de perspectiva y nos tenemos que mover a la versión 2. Y entonces es cuando nos planteamos la siguiente pregunta. Si Kat ha fallecido, ¿qué hace ella aquí de adulta? Esta es una diferencia clave, porque ya no estamos siguiendo únicamente el dolor de Lynn. En esta versión, Kat no murió, sin embargo, su vida también quedó marcada por la separación. Retrocedamos al año 2009. En esta realidad, Kat y Lynn también son pareja con una conexión muy profunda. Lynn mantiene su pasión por el espacio y Kat mantiene su relación con el océano. Somos testigos de su amor, de su atracción, tanto física como espiritual. Un día, el padre de Kat se va de expedición marina a Italia, pero desaparece en el mar y nunca es encontrado. La madre de Kat decide marcharse a Estados Unidos, pero esta vez no se marcha sola. Se lleva a Kat con ella.
y de nuevo vuelven a separarse. En la primera realidad, la separación llega por la muerte. En esta realidad, llega por la distancia. De vuelta a 2024, descubrimos que Kat vive en Boston, que trabaja como fotógrafa y que mantiene su pasión por el freediving. Va a Nueva York a visitar a su madre y durante esa visita la madre le comenta que va a vender la casa de Tailandia. Kat aprovecha la ocasión para ofrecerse a gestionar la venta y le dice que realizará una competición de freediving allí. Llega a Tailandia y pone rumbo a su antigua casa. Aquí es donde tenemos que quedarnos con esta imagen en la memoria, ya que es una pista para algo que sucederá en el futuro. Mientras hojea la tienda, encuentra una caja roja y se sienta para ver qué hay en el interior. Observa ese calidoscopio tan lleno de recuerdos de su amada. Encierra con fuerza en su mano el colgante del planeta Urano, regalo de Lynn, y su mente es invadida por una fuerte añoranza. Entre los recuerdos también encuentra un carrete fotográfico y decide revelarlo. Esa foto es un momento de esa adolescencia llena de amor, pero marcada por la separación. Mientras observa esta fotografía, en la televisión hablan de Lynn. En esta realidad, Lynn también es astronauta. Aunque sus vidas se separaron, el destino de Lynn siguió apuntando al espacio y Kat se alegra de ver cómo cumplió su sueño. Al día siguiente acude a la competición. Simultáneamente en el espacio, Lynn está sufriendo el accidente. Algo sucede en el cielo, digamos fenómenos paranormales. En la televisión se hacen eco de la noticia y nos comentan que Lynn está desaparecida en el espacio. Vemos a Kat visiblemente preocupada por quien es el gran amor de su vida. Empieza la competición y mientras hace la inversión, la cuerda que une a Lynn con la nave se rompe y en ese preciso momento aparece una luz misteriosa en el océano. Como moscas a la miel, decide a ver qué es esa luz. Y según se acerca, se da cuenta de quién está al otro lado. Las dos están al límite en mundos distintos. Y ese paralelismo es fundamental. Kat está viendo a Lynn e intenta acercarse a rescatarla, pero no va al espacio. Kat aparece en el año 2004, en un pasado alternativo. Conserva su mente, sus recuerdos y su consciencia, pero está ocupando el lugar de la Kat de esa realidad. Confundida y aturdida, mira de un lado a otro, ve a Lynn que aparece de nuevo, pero no la reconoce, y su padre está vivo. Va en busca de Lynn porque para ella reencontrarla es una esperanza, pero Lynn le da la triste noticia de que se muda a Phuket. La esperanza de recuperar al amor de su vida se esfuma. Un mes más tarde se prepara para pasar el día en la playa y antes de partir marca en el calendario un día a comienzos del mes de diciembre del año 2004. Mientras bucea, se encuentra de nuevo con Lynn y esta conversación es muy importante porque descubrimos que Lynn forma parte del equipo de personal de freediving. Se marchan a casa juntas y su relación vuelve a estrecharse. Por la noche nos adentramos más a fondo en la vida de Kat en esta realidad. Tiene otra pareja, pero después de haber visto a Lynn, Kat ya no es la misma. En la competición busca a Lynn entre el personal, pero no la encuentra. Y durante la inmersión vuelve a sufrir el mismo problema que en el universo 1, pero con un final diferente. Alguien consigue rescatarle. Y, para nuestra sorpresa, se trata de Lynn. Es como si el universo intentara recompensar el dolor de la otra línea temporal. Nos percatamos de que cada vez que Kat está en una experiencia cercana a la muerte, le vienen imágenes de realidades no vistas hasta ahora. Tras este suceso, la relación entre ellas se vuelve más estrecha y profunda con el paso del tiempo. Lynn habla de su sueño de ser astronauta y Kat le anima a que nunca deje de intentar cumplirlo. Dos polos opuestos vuelven a unirse de nuevo y mientras el cometa cruza el cielo. Pasan el día juntas, adentrándose en las profundidades de su romance. Al llegar la noche, Lynn cita a Kat en la montaña al día siguiente. Tiene algo importante que decirle y entregarle. Pero al día siguiente, Lynn llega tarde y Kat le llama por teléfono. Le comenta que está en la playa haciendo unas fotografías y que el agua se ha retirado de manera extraña. Kat entiende el peligro, pero es demasiado tarde. Ese día ocurrió la gran tragedia del tsunami. Kat lo ve desde la distancia y no puede hacer nada para salvarla. En esta realidad,
Kat sobrevive, pero Lynn muere, y aquí se entrelazan las imágenes de su dolor con las imágenes de su reanimación en la otra realidad. Y entendemos que cada vez que está en una situación límite, viaja entre universos. Entonces, ella, que no puede olvidar que Lynn está en esa puerta que hay en las profundidades del océano, quiere volver a su encuentro. No se lo permiten, pero igualmente roba un barco y vuelve a sumergirse con la esperanza de encontrarse con ella. Pero esta vez viaja a otro lugar. ¿A dónde? Año 1945, Segunda Guerra Mundial, invasión japonesa en Tailandia. Es perseguida por soldados japoneses. A punto de morir, ve imágenes de otra línea temporal. Está gravemente herida, pero consigue escapar y se refugia en un teatro, donde casualmente Lynn trabaja. Vuelven a encontrarse. Se desmaya a causa de las heridas sufridas y de nuevo un flashback de otra realidad. Cuando recupera la conciencia, están Lynn y su padre. Pero Lynn no le reconoce y su padre no es su padre, es el tío de Lynn. Lynn, desconcertada y desconfiada, la considera una espía japonesa, aunque finalmente confía en ella y decide ayudarle a huir de la ciudad. La atracción surge de manera instantánea y esto es una de las ideas más potentes de la película. Aunque cambie el escenario y las circunstancias, siempre se encuentran para amarse. El amor aquí no aparece como algo cómodo, sino como una fuerza que insiste. En este momento se hacen una fotografía juntas y esa foto aparecerá como un eco en otra realidad, como prueba de que estos mundos se tocan. Lynn consigue un salvoconducto para Kat, tiene que abandonar en barco la ciudad al día siguiente. Pero Kat no está de acuerdo con este plan. Ella quiere permanecer a su lado. Intenta convencer a Lynn de que huyan juntas. Le habla de sus viajes en el tiempo, de que la ha buscado en otros mundos y de que siempre vuelve para encontrarla. Pero para Lynn, que no recuerda nada de esto, la historia le suena imposible. Lo único que entiende es que Kat está en peligro y que debe marcharse. Hay una persecución. Lynn, para proteger a Kat, le pide que se vaya. Pero Kat, sin embargo, oye un disparo en la distancia y siente que no puede abandonarla. Vuelve para salvarla. Durante el enfrentamiento, Kat ha recibido un disparo y está gravemente herida. Y aquí se repite de nuevo el patrón, pero invertido. Kat consigue salvar a Lynn, pero recibe un disparo y muere. Otra vez, una de las dos sobrevive y la otra se pierde. Y es en ese momento en el que Kat, cercana a su final, vuelve a su otra realidad. Volvemos al año 2024. Lynn está perdida en el espacio. Y aquí se juntan las dos líneas de sufrimiento. Lynn quedándose sin oxígeno y Kat al límite en el agua. Lynn ve a Kat, pero ya no es solo un recuerdo. La Kat de 1945 se transforma en la Kat de 2024 y Lynn se aferra a ella como si por fin, después de tantos años, pudiera volver a tenerla entre sus brazos. Sabiendo que van a morir, le pide que se quede con ella hasta el último suspiro. Se encuentran en el limbo, en ese espacio que atraviesas cuando tu alma abandona tu cuerpo y comienza un viaje al más allá. Por eso Kat ya no está en brazos de Lynn, por eso está sin las gafas de buceo, sonriente. Se están viendo en ese limbo, en ese más allá, por fin hablan la una con la otra. Pero en ese momento aparece la Lynn del futuro, la Lynn que ha vivido más, que ha entendido más y que ha conseguido cruzar el portal. Y le dice a su yo más joven que vuelva. No solo le está diciendo sobrevive, le está diciendo que todavía puede romper el patrón, todavía puede elegir vivir. Y ahora llega el final de la película, que se puede interpretar de dos maneras diferentes. La primera manera sería esta. En sus últimos momentos de vida, Lynn consigue darle a Kat las fuerzas necesarias hasta que el equipo de salvamento llega y le rescata. Al mismo tiempo, la Lynn del futuro acompaña a su otro yo en sus últimos momentos de vida. Más adelante vemos una Kat devastada por la desaparición de Lynn. Nos dice que, aunque a veces se siente cansada de vivir en esta realidad sin ella, mantiene la esperanza de volver a encontrarse. Ahora sabe que existe más de un mundo y que en cada uno de ellos están destinadas a encontrarse. Este beso es muy importante, porque vemos que Kat, que está sola en la playa, en su imaginación Lynn se le presenta.
Y digo esto porque se puede ver a Lynn con el colgante de Urano, pero quien realmente lo porta es Kat. Pero hay luz en la oscuridad. ¿Qué pasó con la Lynn del futuro? Nuestra eterna luchadora, siempre tenaz, viaja hasta este momento, con la esperanza de esta vez romper el patrón. Se produce lo que conocemos como disociación. Kat se ve a sí misma desde dos puntos de vista diferentes y, como espectadora, desde la distancia, vemos a Lynn observando. Y ahora vendría lo que es la segunda interpretación del final. Aquí Lynn también es rescatada al igual que Kat, y por primera vez parece que el bucle se rompe. No muere solo una para que viva la otra, esta vez ambas tienen una oportunidad. Kat, después de todo lo vivido y convencida de haber perdido a Lynn para siempre, está resignada, pero a su vez se siente feliz porque tiene fe de que se encontrarán en otro universo. Pero lo que Kat no sabe es que Lynn está ahora mismo en ese universo, buscándola. Finalmente consiguen encontrarse en una versión en la que ambas han superado todas esas versiones de Kat, todas esas versiones de Lynn, todos esos momentos en los que siempre han estado unidas, siempre se han querido, pero que algo trágico ha sucedido. Gracias a la insaciable lucha de nuestra Lynn del futuro, ese bucle de dolor se ha roto. Y ese reencuentro es importante, porque no es solo una escena romántica, es la respuesta a todo el mecanismo de la película. Después de tantas versiones donde una moría, después de tantos intentos fallidos, por fin aparece una realidad donde ambas pueden reconocerse y estar juntas. Para mí, Uranus 2324 no trata solamente de viajes en el tiempo. Eso es la forma, pero el fondo de la película es el duelo. Es la historia de Lynn intentando encontrar una manera de sobrevivir a la pérdida de Kat. Aunque Kat tiene un papel enorme en la película y sus viajes son fundamentales, la realidad principal gira alrededor de Lynn. La primera herida es la de Lynn perdiendo a Kat, y el gran movimiento de la historia es Lynn buscando una salida a esa pérdida, incluso aunque esa salida implique cruzar el tiempo, el espacio y otras realidades. La película repite un patrón, una vive y la otra muere. En 2009, Lynn pierde a Kat. En 2004, Kat pierde a Lynn. En 1945, Lynn pierde a Kat. Cada realidad parece corregir algo, pero al hacerlo rompe otra cosa. Es como si el universo intentara encontrar una combinación en la que las dos puedan salvarse. Y la clave llega cuando la Lynn del futuro interviene. Ahí ya no se trata solo de salvar a Kat o de salvar a Lynn, se trata de romper el bucle. Lynn y Kat se pierden, se buscan, se salvan, fallan, vuelven a intentarlo y de alguna manera siempre regresan la una a la otra. Y bueno, hasta aquí mi explicación. Si habéis llegado hasta el final, contadme qué interpretación tenéis vosotros. Si creéis que el final es una realidad definida, donde Lynn y Kat se quedan juntas, o si por el contrario, pensáis que la película deja el ciclo abierto. Os leeré en comentarios y muchas gracias por ver el vídeo. ¡Chao!